Muy buenos días, chicos, chicas de octavo año. Estamos en la clase de estudios sociales. Prácticamente el tiempo ha volado. Estamos ya en el proyecto 5 en la semana 1. Por favor, iguales en las tareas del proyecto 4, porque ya les vamos a revisar. Y ahí sí, para trabajar el proyecto 5. ¿Sí? El Imperio Romano. ¿Sí? Los que están siguiendo los textos, el Imperio Romano. Ya. Muy bien. Ayúdame con la lectura, por favor. Vamos a ver. Empieza Giovanni, ¿eh? Gato. Ya, al momento de su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde la península ibérica al Éufrates y desde Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara. Fueron el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó profunda huella en la cultura occidental. Ya. Muy bien. Entonces este imperio fue uno de los más poderosos que ha visto el mundo. Se extendió desde el Éufrates, es decir, más o menos desde Irak, hasta Gran Bretaña, es decir, hasta arriba de Europa. Era un imperio inmenso. O sea, desde Asia hasta Europa, y también en África se extendieron porque tenían extensiones en el desierto del Sahara. ¿Sí? Un momentito, me están pidiendo ingresar. Ya. Casito, te atrasas, Rafa. Registrarás la asistencia. Ya, perfecto. Continúa, Gato. Producto de una organización militar y una eficacia administrativa sin rival, el Imperio Romano llegó a dominar todo el occidente y el Medio Oriente durante más de un siglo. 230 días después de Cristo, hubo tal calma y prosperidad que el periodo se conoce como la paz romana, pero las disputas políticas y la anarquía militar debilitaron a Roma. Después de 7 siglos cayó ante la rebelión interna y los ataques externos de pueblos del norte de Europa. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué fue un imperio tan poderoso y por qué tenía grandes extensiones? Se extendía desde África al Asia, a Europa. Porque tenía un tremendo ejército, una tremenda organización militar y una administración fabulosa. E incluso llegaron a vivir muchos años de paz, sin que nadie les haga la guerra, porque les tenían miedo, porque era un imperio poderoso. Pero al final, después de 7 siglos, se da una rebelión y les invaden pueblos del norte de Europa, como los bárbaros o los llamados vikingos. Orígenes de Roma. Perfecto, me ayuda con esa lectura la Génesis. Los romanos creían en las leyes de que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados de una loba y crías luego por una pareja de pastores. En ellos celebraban fiestas anuales en su honor. En realidad, la ciudad de Roma
nació los asentamientos de un valle bien arraigado de 3 tribus, los latinos originarios de Lucio y provincias del centro de Italia, los sabinos y los estructuras, su rica agricultura y su posición entretenida por el comercio determinó que se convierte en la ciudad civil en el siglo VIII a.C. con el nombre de Roma Quadrata. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo se origina Roma? Con la leyenda de los gemelos Rómulo y Remo. La leyenda cuenta que estos gemelos fueron amamantados por una loba y criados por una pareja de pastores. Por eso se celebra hasta hoy las fiestas anuales en honor a Rómulo y Remo. La ciudad de Roma, que hasta hoy existe, nació en asentamientos, nació en un valle irrigado por tribus, los latinos, que fueron originarios de la provincia de la Lacio, que todavía existe en Italia, los sabinos y los etruscos, ¿sí? Estas 3 tribus son las que forman la ciudad de Roma y de ahí después se expanden, no se hacen poderosos. Estas tribus vivían de la agricultura y tenían también nexos comerciales con varias ciudades de su alrededor. Muy bien. Vos mismo, Génesis, la ciudad-estado ¿ya no me escuchan? ¿Sí me escucha, Génesis? Sí, la ciudad-estado Sí, por favor. fue gobernada por un rey elegido por un consejo de ancianos senatus. Se sucedieron varios reyes estructurados hasta que uno de ellos, Lucio Tarquino, el soberano, fue derrotado por los latinos en el año 509 a.C. Ya, muy bien. Entonces, la ciudad-estado, que era Roma, fue gobernada por un rey. Este rey fue nombrado por un consejo de ancianos que se llamaba el Senado, que hasta ahora ciertos países utilizan esta figura, el Senado, para gobernar un país. Pero después este rey fue hecho a un lado, fue destituido, fue derrocado por los latinos, y ahí entra Lucio Tarquino. Aquí tenemos una gráfica que tienen los romanos de cómo fue la leyenda de Rómulo y Remo. Si ustedes pueden observar, están siendo amamantados por una loba, por eso se hicieron famosos, por eso se hicieron leyenda. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Estamos entendiendo? Ya. Muy bien, ayúdame con la lectura, por favor. Stephanie. La República Latina, Stephanie. La República Latina se fundó entonces la República. 2 cónsules elegidos por el Senado ejercían el poder, aunque para que se controlasen mutuamente, cada uno tenía poder de veto sobre las decisiones del otro. Solo ejercían el poder un año y se los juzgaba después de su mandato si es que habían hecho algo contrario a la ley. La calidad de cónsul estaba reservada para los patricios.
es decir, miembros de la nobleza. Ya, hasta ahí, Stephanie. Muy bien, entonces la República Latina, es decir, que Roma pasó de ser una monarquía a ser una república, o sea, se comenzó a organizar de manera democrática, aprendiendo a los griegos, porque los romanos aprendieron mucho de la cultura griega. Entonces ahí había 2 cónsules, había un senado, ellos tomaban las decisiones, ejercían el poder por un año, después se les hacía una auditoría después del mandato, tal como ahora, vean. La gran mayoría de países que existen en la actualidad han cogido muchas cosas de Roma para gobernar un pueblo. Hacían ellos las leyes, pero para poder llegar a este senado tocaba ser miembro de la nobleza, es decir, que solo los ricos nomás podían ser parte del senado. En este periodo, bueno, aquí tenemos un mapa, ¿no? De cómo fue la expansión del Imperio Romano durante la República hasta la muerte de Augusto y durante el Imperio. Tenemos territorios en Egipto, tenemos territorios en Mesopotamia, es decir, en África, en Asia, tenemos territorios en Macedonia, que ya viene a ser parte de Asia también, Roma, Cartago, todo lo que es España era de Roma, todo lo que es Alemania era de Roma, y ellos le llamaban Britania a la parte de Inglaterra, toda la isla del norte. O sea, era un imperio que abarcaba para esa época todo el mundo. Poderosísimo. ¿Entendido? ¿Aló? ¿Entendido? Ya. Sigue Stephanie. También se organizó el ejército, se crearon diversas estructuras, cargos y se recogieron por escrito en el alfabeto latino leyes para normar las relaciones entre las personas, la propiedad y el comercio. La obra jurídica en los romanos es uno de los más importantes legados culturales por la humanidad, y sus principios incorporaron en las leyes de muchos países. Ya, perfecto. Entonces, bueno, organizaron un ejército poderoso, crearon jueces, vean, cuando hablamos de magistraturas, quiere decir que ellos ya tuvieron jueces, es decir, que ellos son los creadores del derecho, de las leyes. Impresionante. Se dio una obra jurídica impresionante en los jurados, en los romanos, perdón, nos dejaron legados culturales muy importantes en la humanidad, entre ellos las leyes, que ahora tienen muchos países. La expansión de Roma. Ayúdame, por favor. Carlitos. Los romanos se sintieron grandulamente a los ocupantes de la península Ítaca, al norte a los etruscos, al sur a los griegos, que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo III a.C., se enfrentaron a Cartago, Cándeles, Iberia, actuales España y Portugal, y Sicilia. Después derrotaron a Macedonia, con lo que ganaron los Galantes, y Grecia la derrota a la dinastía de Leucidia en el siglo II a.C. Consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. Ya, muy bien, Carlitos, muy bien.
Ya, entonces, ¿cómo se dio la expansión romana? Es decir, la expansión quiere decir agrandar los territorios, conquistar territorios. Fueron de a poco. Primero ocuparon la península itálica, al norte a los etruscos, al sur los griegos, los dominaron a esos pueblos. En la segunda mitad del siglo III a.C. se enfrentaron a Cartago, les quitaron Iberia, lo que es actualmente España y Portugal, Sicilia, luego derrotan a Macedonia, ganan los Balcanes y Grecia. Y después dominan un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. O sea, poderosísimo este ejército, poderosísimo los romanos, no había quien les pare. Durante este periodo, continúa por favor Jesús. Puta, jalale a Jesús, pero Jesús Moposita. Jesús. Ayúdale, Joel. Ayúdale, Joel. Sigue la lectura, por favor. Durante este periodo, los plebeyos que cargaban con muchas obligaciones de las guerras se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar a los derechos de ciudadanos romanos. A su vez, el ejército cada vez más grande y poderoso desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto llevó a la República antes de Gran Cristo, en el siglo antes de Cristo. A ver, entonces, no todo fue bueno en Roma. Habría campesinos pobres que se les llamaba los plebeyos. Ellos organizaron guerras internas, se rebelaron contra los patricios, que eran las clases sociales altas, pero el ejército les reprimía, les paraba, ¿no? Pero en todo caso, esto llevó a una crisis a Roma. Ya, muy bien, Joel. El Imperio Romano. Ayúdame con eso, Dayana. Casi se atrasa. A ver, Dayana, el Imperio Romano, por favor. Está bajo el internet y se son Ya, entonces, a ver, vamos a ver quién me ayuda con esa lectura. A ver, otra vez ayúdame, gato. El Imperio Romano. Dicen, no se puede observar, está en la pantalla de inicio. Ya les proyecto, No puedo. Algo pasó, ya esperen un ratito. Oh. Algo pasa. ¿Se observa? No, listo. No, dice. Algo pasó. Ahorita. Ya, ahí sí se debe de observar.
Ya, ahí sí, sigue Giovanni. Ya. El Imperio Romano. El Imperio Romano. De la crisis emergió como triunfador Julio César, conquistador de las Galías, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador en el año 44 a.C. Fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos hombres de su confianza como Bruto y Casio. Pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto. 27 y 14 antes de Cristo inauguró así la dinastía Julio Claudia, que gobernó en máximo esplendor del imperio y que terminó en el año 68 después de Cristo con el suicidio de Nerón. Vespasiano inauguró la dinastía Flavia, de origen plebeyo, del año 96 al 180 después de Cristo. Gobernaron los llamados 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, en la considerada edad de plata del imperio. Ya, muy bien. Entonces, en el Imperio Romano hubo la crisis que les dije, la gente se rebeló, los plebeyos se rebelaron contra los patricios. De ahí hubo un ganador llamado Julio César, que fue un gran emperador romano. Él conquistó Galias, conquistó lo que es actualmente Francia, Bélgica, Holanda, y también conquistó Egipto. Pero después se convirtió en un dictador, es decir, en un gobernante que solo lo que él decía valía. Fue asesinado por eso mismo, por un grupo de senadores. Eran hombres de su confianza, le asesinan. Bruto y Casio, esos eran nombres romanos. 17 años después, su sobrino Octavio elimina lo que es la república y se convierte en emperador con el nombre de César Augusto, un famoso emperador romano también. Así empieza la dinastía Julio Claudia. Ellos gobernaron en una época de esplendor de Roma, de poderío de Roma. Esto termina cuando se suicida Nerón. Muy bien. Perfecto. Sigue la lectura, por favor. Vos mismo, gato, termínale la lectura. Ya. Pero otra vez el ejército insatisfecho impuso como emperador a un general, Séptimo Severo, que dio inicio al periodo llamado de monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombrados por sus legiones se suceden en el periodo que se conoce como de anarquía militar. Ya, muy bien. Muy bien, es así que el ejército no estuvo de acuerdo con algunos gobernantes
romanos y le pone como gobernador a un general de ellos, a Séptimo Severo, que dio inicio al periodo llamado de monarquía militar. Después de esto, durante el siglo III después de Cristo, es decir, 300 años después de Cristo, los emperadores nombrados por las legiones se suceden en el periodo en lo que se conoce como anarquía militar. Es decir, que los militares eran los que gobernaban Roma, hicieron lo que les dio la gana. Las legiones romanas. Ayúdame con esa lectura, por favor, Stephanie. Las legiones romanas. El periodo militar de Roma se basaba en una brillante estrategia en la eficiencia de su ejército. Este era muy disciplinado y bien entrenado. En marcha, natación, equitación, uso de la espalda, la jabalina y la lanza. Los legionarios eran capaces de recorrer a pie 66 kilómetros en 5 horas, cargados con todas sus armas, armaduras y equipo, cobijas, ventajas y comida. El ejército se estructuraba en legiones, cada una de las cuales estaba formada por 10 cortes de 480 hombres, 800 hombres, de los cuales 1200 eran auxiliares. Atacaban de 8 en fondo, estando las 4 primeras líneas formadas por soldados con armadura completa. Eran muy ágiles para cambiar de formación, por ejemplo, duplicando el frente de ataque, plegándose en filas de 4 en el fondo. Utilizaban caballos y carros de combate. Ya, muy bien. Entonces, el periodo militar de Roma se basaba en una brillante estrategia. O sea, las legiones, ¿qué era? Las legiones eran un ejército poderoso, muy organizado, muy disciplinado y muy entrenado. Eso eran las legiones. Era un grupo de militares o una rama de militares especiales. Ellos eran bien entrenados en marcha, en natación, en equitación, es decir, en caballos, en el uso de la espada, la jabalina, la lanza. O sea, eran unos super guerreros, super militares. Eran capaces de recorrer a pie 36 kilómetros en 5 horas. O sea, caminaban rapidísimo con todas esas armaduras, con su equipo, con cobijas, con estancas, con comida. O sea, era impresionante lo que ellos hacían. Estructuraba legiones, cada uno de los cuales formada por 10 cohortes de 480 hombres, 4.800 hombres, de los cuales 1.200 eran auxiliares. Atacaban de en 8 en fondo. O sea, era imposible ganarle a una legión romana. Esas eran las legiones romanas. Muy bien, ya se nos acabó el tiempo, chicos. Sí, préndame en las cámaras, por favor. Creo que estuvo buena la clase. ¿Qué les pareció la clase, chicos? Si estuvo entretenida, si estuvo... Se aprendieron algo, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Préndame las cámaras, gracias, Génesis. ¿Quién más me prende la cámara? Préndame en las cámaras, por favor. Solo a la Génesis le veo. Préndame las cámaras. Al Joelio nunca le veo. Al Rafa nunca le veo. Al Jesús nunca le veo. Prendan las cámaras, por favor. Cosa seria. Si no me prenden las cámaras, no se van.
que no me ganó vale. Mío, sí está prendido, dicen. No te veo, Carlitos, ya. Bueno, ya. Se salvaron por esta vez. Pueden retirarse, ya tengo clases con noveno. Que pasen bien, manden las tareas al correo, por favor. Sigan haciendo iguales en las tareas del proyecto 4. Ya, Hasta luego, Liz. bueno. Cuéntame la historia ¿Qué historia? de la luna. Espera. Tengo que entrar a noveno. ¿De qué es eso? ¿De qué es De Roma, ¿cómo nace Roma? Y ahí se lleva un momento. Ya, mira cómo queda Eso. Es que estaba ya sucio. Eso de no sé cómo Que me des haciendo unos PDFs, no chiquín. De octavo estudios y de noveno estudios. Uy, espérate, no paro el video, pues que